contestar y amplificar, mejor dicho, algunos de estos pensamientos que tengo para ustedes. Saben, esta tecnología es tremendo, hermanos, si uno sabe manejarlo. Pero hay ciertos botoncitos que yo lo tengo. Estaba en off, apagado. Y ayuda cuando está en on, encendido. Ok. El último capítulo, hermanos, respuestas a 10 preguntas acerca de la oración. Estas son 10 preguntas claves e importantes. Las 10 preguntas que se han hecho más que cualquier otra pregunta acerca de la oración. La pregunta número 1, y que después de cada pregunta vamos a amplificar y vamos a aclarar acerca de estas preguntas. Pregunta número 1: ¿cómo es posible orar cuando uno no siente el deseo de hacerlo? ¿Han tenido ese sentimiento, mis queridos? Que ustedes quieren orar, pero no tienen el deseo de orar. Miren, el índice a los escritos del Espíritu de Profecía, yo no sé si ustedes saben, han visto, y ni sé si tienen en la biblioteca de su casa, hay 3 tomos al índice de los escritos del Espíritu de Profecía, y creo que a través del internet ustedes lo pueden encontrar también. Pero el índice, lo que estamos hablando y lo que queremos decir con el índice de los escritos del Espíritu de Profecía, lo que estamos diciendo es, si usted está buscando una cita y en esa cita usted no sabe dónde está la cita, váyase al índice. Son 3 tomos, los venden acá en el ABC, acá en Glendale. Usted váyase al índice. Bueno, mejor, más vale que compre el índice primero, y luego se lo lleva a casa y luego lo puede buscar ahí. Pero usted busca una palabra clave de esa cita en el índice, y el índice le va a decir dónde está esa cita. Y posiblemente esté en 2 o 3, 4 lugares, pero el índice le va a decir. Y lo que estamos diciendo aquí, hermanos, que el índice de los escritos de la sierva de Dios básicamente nos dice que las razones, el por qué a veces nosotros no tenemos el deseo de orar es por la ociosidad. Esa es una de las razones. Y el enemigo, mis queridos, es muy astuto, muy sabio el enemigo. Él puede poner estas razones en su camino para que usted no tenga el deseo de orar. Pero la ociosidad, pónganse a hacer algo, si no en la casa, en la obra de Dios, hermanos. Pónganse a hacer algo, especialmente en la obra de Dios. No estén ociosos. Porque dice la sierva de Dios también que son en las horas de la ociosidad cuando el enemigo le pone tentación tras tentación. La otra cosa que nos dice el índice de los escritos de la sierva de Dios, falta de agradecimiento. Siempre estamos pidiendo en nuestras oraciones, pidiendo. Hermanos, estemos agradecidos con Dios. Y gracias, hermana Sánchez, por tomar algunos momentos para darnos oportunidad de darle gracias a Dios, porque hay tantas cosas que Dios hace a nuestro favor que debiésemos tomar un tiempo para darle gracias a nuestro Dios por todas las bendiciones que Él nos ha dado. Nomás pónganse a pensar ahora mismo, esta semana, pónganse a pensar en algunas bendiciones que Dios ha puesto sobre usted. Hay muchas bendiciones, hermanos, y a veces nos olvidamos de darle gracias a Dios y siempre estamos pidiendo.
No, hermanos, démosle gracias a Dios. La otra razón, el por qué el índice del espíritu de profecía también nos dice que no tenemos el deseo de orar, es porque a veces hay mucho trabajo. Y hermanos, miren, escúchenme bien, todos tenemos 24 horas durante el día, todos. Usted no tiene más, ni yo menos, ni usted menos y yo más. Todos tenemos 24 horas durante el día. Si estamos tan ocupados, fíjense bien, si estamos tan ocupados que no tenemos tiempo para comunicarnos, hablar con nuestro Padre Celestial, estamos más ocupados de lo que Dios quiere que nosotros estemos. ¿Me escucharon? Hermanos, tomemos tiempo. Y en una de las lecciones, lamentablemente no tuve tiempo de presentárselos, pero en uno de los temas, presentaciones, les doy un bosquejo. ¿Cuáles son los preparativos para orar antes de participar en la oración? Hay algunos preparativos, hermanos, una preparación espiritual que debiésemos hacer antes de hablar con el Creador del universo, pero no tuvimos tiempo de estudiarlo. Sin embargo, basta decir que el mucho trabajo, eso nos roba, nos quita el tiempo de pasar tiempo en la oración. Y luego, hermanos, repasando los pecados pasados. Hay personas, hermanos, que pasan horas y horas y horas repasando, pensando en todos los pecados del pasado. Hermanos, no hagan eso, no hagan eso, porque eso, el diablo usa eso para que nosotros nos sintamos no querer orar, siempre repasando los pecados del pasado. Miren lo que dice la sierva de Dios: muchos cometen un grave error en su vida religiosa al mantener la atención fija en sus sentimientos para juzgar si progresan o si declinan. Ahora, como dije esta mañana, no alcen la mano, nomás alcen la conciencia. Hermanos, no se dejen ser guiados por los sentimientos. El diablo puede poner sentimientos en su vida. Y luego sigue diciendo la sierva de Dios, Joyas de los Testimonios, tomo 2, dice: los sentimientos no son ¿qué? No son un criterio seguro. No dejen ser guiados ni manejados por sus sentimientos, porque el diablo también puede poner sentimientos en su vida. Miren, un ejemplo 2, rapidito. Nos dan un aumento de sueldo en el trabajo y ¿cómo nos sentimos? Óigame, de los más felices en todo el mundo. Pero si nos quitan un poquito del trabajo, de empleo, de ganancia, ¿cómo nos sentimos? Claro, lógico. Entonces, hermanos, no nos dejemos ser guiados por los sentimientos, porque el enemigo también puede poner sentimientos. La sierva de Dios dice: los sentimientos no son un criterio seguro. No encontraremos ahí otra cosa sino motivos de desaliento. Nuestra única esperanza consiste en ¿qué? En mirar a Cristo Jesús. Cada día pongan su mirada en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Entonces, la pregunta: ¿cómo, si usted no tiene el sentir o el deseo de orar, debiésemos orar? Claro que sí, hermanos. No se dejen ser guiados por los sentimientos, porque el enemigo puede poner ese sentimiento. Oremos, ese es un deber, y tenemos que ser disciplinados para pasar tiempo en la oración. Pregunta número 2: ¿por qué orar si Dios ya sabe todas nuestras necesidades? ¿Por qué oramos? Si Dios ya sabe todo lo que necesitamos, y si Dios ya sabe lo que está pasando en nuestra vida, ¿para qué decírselo, hermanos? ¿Se han puesto a pensar en eso?
¿Por qué le decimos a Dios? ¿Por qué pasamos tiempo en la oración? Si Él ya sabe todo. Miren, hay un pasaje, anoten este pasaje, hermanos, para contestar esta pregunta. Este es el pasaje clave. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1. Léanlo conmigo. Y a vosotros que sois atribulados, cuando se manifieste el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su potencia. Y el siguiente verso dice: en llama de fuego para dar el pago a quienes no conocieron a Dios, no obedecen al evangelio de nuestro Señor Cristo Jesús. El punto clave aquí es, como dice el apóstol San Pablo, hermanos, es los que recibirán castigo cuando el Señor Jesús venga serán aquellos quienes no conocieron a Dios. Ahora escuchen bien. ¿Cómo conocemos a una persona? ¿Cómo conocemos a una persona? Muchos de ustedes los he visto, pero no los conozco bien. Y muchos de ustedes me han visto a mí, pero no me conocen bien. ¿Cómo nos conocemos los unos a los otros? Hablándonos. Una pareja en su noviazgo. ¿Han visto una pareja nomás sentados ahí viéndose el uno al otro? No, hermanos. ¿Qué hace la novia? ¿Qué hace el novio? Pasan tiempo hablando. Y ese es el punto clave e importante, el por qué pasamos tiempo orando. Para hacernos amigos con Dios. Es porque oramos. Y estoy hablando mayormente de las oraciones en privado. No estoy hablando tanto de las oraciones en público. Estoy hablando de las oraciones en privado. ¿Es por qué, hermanos? Contestando la pregunta, es porque oramos. No tanto para decirle a Dios, porque Él ya sabe todo. Sabe más de lo que usted y yo sabemos del problema, o del asunto, o de la situación. Oramos a Dios para hacernos amigos, socios con Dios. ¿Está claro eso, mis queridos? Porque la Biblia, el apóstol claramente dice que cuando el Señor Jesús venga con los santos ángeles, Él va a mandar fuego para aquellos quienes no conocieron a Dios. Hermanos, yo quiero conocer a Dios. ¿Es por qué? Y no tuve tiempo de estudiar esta lección con ustedes. Pero hermanos, yo trato y aprendí esta lección años atrás, cuando empecé en el ministerio. Yo me puse a pensar, si voy a estar alimentando a otros, mejor tengo que alimentarme a mí mismo y pasar tiempo en la oración. Y fue una lección importante que aprendí cuando empecé en el santo y sagrado ministerio. Hermanos, yo he tratado de practicar esto. No que yo sea más santo que usted, o que usted sea más santo que un servidor. No, hermano, todos estamos aquí para aprender del uno al otro. Hermanos, una cosa que he aprendido es pasar algunos momentos en la mañana a solas con mi Dios. Y mi esposa sabe muy bien cuando yo estoy en ese cuarto leyendo, estudiando, porque hermanos, tenemos que antes de participar en la oración, es bueno leer la Santa Biblia o los escritos del Espíritu de profecía. Pero yo paso un rato, hermanos, leyendo, sea la Biblia o los escritos de la sierva de Dios. Y después de haber pasado algunos momentos en eso, entonces yo paso algunos momentos hablando con mi Dios. Y hermanos, no es tanto para decirle a Dios todo lo que yo necesito, lo que está pasando. Él ya lo sabe, Él ya sabe todo eso. Pero yo paso esos momentos para hacerme amigo con mi Dios.
Porque la Biblia dice, hermanos, que cuando el Señor Jesús venga, Él va a venir y va a destruir a aquellos quienes no se han hecho amigos con Él. Y eso es por qué, contestando la segunda pregunta, es porque usted y yo debiésemos orar para hacernos amigos con Dios, no para decirle todo lo que necesitamos, aunque eso también puede hacerse, pero oramos en realidad, ¿por qué? Porque queremos hacernos amigos con nuestro Dios. Pregunta número 3. ¿Cómo se puede concentrar la mente en la oración para que la mente no esté recorriendo por todo el mundo mientras se ora? ¿Eso ha pasado con ustedes, mis queridos? Que usted va a la oración y su mente está allá en el Japón, o está allá en la cocina, o su mente está allá en el juego de pelota. ¿Le ha pasado a usted eso, hermanos? Y la pregunta entonces es, ¿cómo podemos concentrar nuestra mente en la oración para que la mente no esté recorriendo por todo el mundo cuando estamos orando? Miren, no se olviden de esto, contestando la pregunta, tenemos que pasar, como les acabo de mencionar, pasemos tiempo leyendo la palabra de Dios o pasemos tiempo leyendo algunos escritos de la sierva de Dios. Eso es muy importante. Cerrando los ojos para que nos podamos concentrar en la oración. Y luego también muy importante, hermanos, orar en voz alta. Ahora fíjense bien, nunca se olviden que la mente que usted lleve a la oración será la mente que usted tendrá en la oración. Yo he visto personas que están viendo un juego de pelota y alguien dice, ok, vamos a orar. Pues ¿dónde está la mente, hermanos? La mente está en lo que acaban de ver en el juego de pelota. Y eso es lógico. No, hermanos, nunca se olviden que la mente que usted lleve a la oración será la mente que usted tendrá en y durante la oración. ¿Es por qué? Es muy importante pasar tiempo leyendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esos pensamientos espirituales serán los pensamientos que usted llevará a la oración. Y eso le ayudará para que su mente no esté recorriendo por todo el mundo durante la oración. ¿Está claro, mis queridos? Y como acabamos de mencionar, Joyas de los Testimonios, tomo 1, dice, y esto es si debiésemos orar silenciosamente o audiblemente. Algunos me han dicho, pastor, si oramos en voz alta, el diablo nos va a escuchar, el enemigo nos va a escuchar. Es cierto, hermanos, pero miren, dice la sierva de Dios, léanlo conmigo: al sonido de una oración ferviente, toda la hueste de Satanás tiembla. Hermanos, hagamos temblar al enemigo. No tenga miedo de orar en forma audible. El Señor Jesús lo hizo, como les voy a enseñar dentro de unos momentos. Pero cuando usted y yo pasamos tiempo en la oración, orando en forma audible, dice la sierva de Dios que toda la hueste angelical del diablo, de Satanás, tiembla. Hermanos, a mí me encanta ver que el diablo esté temblando. Pero la única forma, según la sierva de Dios, como él va a temblar es al escuchar oraciones fervientes de parte de los hijos, hijas del Señor Cristo Jesús. Recuerden, repito una vez más,
que los pensamientos que tengan en la oración serán los pensamientos que llevarán a la oración. Si hay algún pensamiento, alguna cosita que algunos de ustedes quisieran agregar, nomás alcen la mano, porque este es tiempo de preguntas y respuestas. Muy bien, continuemos. Pregunta número 4. Cuando oramos, ¿cómo podremos saber cuál es o no es la voluntad de Dios? Yo he escuchado personas cuando oran, están pidiendo a Dios por X cosa y piensan que X cosa al fin dio resultado, pero en realidad X cosa usted no lo encuentra en la santa palabra de Dios. La pregunta es, ¿cómo podremos saber? Cuando oramos, ¿cómo podremos saber cuál es o no es la voluntad de Dios? Miren, dice la sierva de Dios, el libro en inglés, Thoughts from the Mount of Blessing, creo que está en español, ¿alguien sabe si este libro está en español? Thoughts from the Mount of Blessings, creo que posiblemente no. Dice la sierva de Dios, la voluntad de Dios, léanlo conmigo, la voluntad de Dios está expresada en los preceptos de su santa ley y los principios del cielo. El mejor ejemplo que les puedo dar, una pareja. Lo he visto en iglesias, hermanos, porque he pastoreado iglesias. De paso, esta iglesia fue mi última iglesia donde pastoreé. Después de esta iglesia me fui a la conferencia y luego a la unión y luego a la división. Sé por qué tengo lindos recuerdos de esta iglesia, porque fue mi última iglesia donde pude pastorear. Y no hay nada, hermanos, la administración tiene sus desafíos y todo lo demás, y es bueno, y pudimos servir a la iglesia por varios años, pero no hay nada como pastorear una iglesia. Pero a ver, ¿dónde estaba? Se me fue el pensamiento. Sí, una pareja, novios, su noviazgo. La niña está orando, Dios, dame un buen joven para contraer matrimonio. Con tiempo se aparece y llega un buen joven que no es cristiano, no es adventista, de la iglesia adventista del séptimo día. La niña viene conmigo y me dice, pastor, yo creo que Dios contestó mi oración. ¿Por qué, mija? Porque me mandó un joven, es buen joven. ¿De dónde es miembro? No, pastor, ni es cristiano ni es miembro de ninguna iglesia, pero es buen joven, pastor. Así me han dicho, es buen joven, pastor. Miren, hermanos, la voluntad de Dios, dice la sierva de Dios, palabras inspiradas. La voluntad de Dios está expresada ¿en qué? En los preceptos de su santa ley y los principios del cielo. Hay un pasaje bíblico en el Nuevo Testamento que dice que no debiésemos ¿qué? ¿Se recuerdan? Hacer ¿qué? Unión con los infieles. Así dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, eso es la voluntad de Dios, que esta jovencita se case con X joven. Si él no es cristiano, no es creyente en la iglesia, no, hermanos. Porque, hermanos, el diablo también puede poner trampa, ¿no es cierto? Y Dios va a contestar las oraciones nuestras siempre a través de lo que está expresado en su santa ley y los principios del cielo. Así siempre Dios contestará nuestras oraciones. El libro de Isaías, capítulo 30, léanlo conmigo, dice: entonces, todos juntos, entonces tus oídos oirán a tu espalda palabra que diga: este es el camino, andar por él, y no echéis a la mano derecha ni tampoco
torzáis a la mano izquierda. Yo, hermanos, tuve y he tenido algunos desafíos, no en el ministerio también, pero un último desafío en el cual estoy pensando. Y como les acabo de mencionar, hermanos, uno tiene que vivir siempre en oración y el estudio de la palabra de Dios. Tenemos que alimentarnos espiritualmente, y no solamente alimentarnos cuando venimos aquí a la casa de Dios. Pero como estaba mencionando, yo he tenido varios desafíos. Uno del cual estoy pensando fue un desafío tremendo. Y hermanos, yo no escuché una voz, no escuché que Dios habló conmigo en una forma directa, pero sí sentí impresionado de averiguar y chequear algo que no había hecho antes. Y al averiguar y chequear lo que estoy mencionando, me di cuenta que Dios estaba conduciendo en ese otro camino. Pero hermanos, siempre tenemos que estar atentos. Si estamos en comunión con Dios y si nos hemos hecho amigos con nuestro Dios, Dios nos va a conducir en el camino recto, en el camino correcto. Me hago claro. Así dice la palabra, el libro de Isaías, la palabra de Dios. Entonces tus oídos oirán a tu espalda palabra que diga: este es el camino, este es el camino, este es el camino. Hermanos, déjenme decirles que Dios va a conducir y Dios va a guiar en forma especial, siempre y cuando nos hemos hecho amigos con nuestro Padre Celestial. Nunca se olviden, y este es un pensamiento clave: lo que Dios desea que hagamos nunca será en contra de su palabra, la Santa Biblia. Siempre hay armonía entre la palabra de Dios y las obras providenciales. Siempre, hermanos. Dios nunca va a trabajar en una forma contraria de lo que está ya en su santa palabra. Dios no trabaja en esa forma. Dios siempre trabajará lo que está escrito en su santa palabra, y siempre habrá armonía entre la palabra de Dios y sus obras providenciales. Pregunta número 5. Pregunta: ¿podrá Satanás contestar nuestras oraciones? Como les acabo de mencionar, algunos dicen: bueno, pastor, yo no oro en forma audible mis oraciones privadas porque no quiero que Satanás escuche lo que yo estoy diciendo. No, hermanos, olvídense de eso, forget it, olvídense. Si Satanás es más sabio que usted y yo, combinados. ¿Podrá Satanás contestar nuestras oraciones? Bueno, hermanos, sí puede contestar, pero nunca se olviden, como acabamos de mencionar, si Dios está contestando la oración, Dios nunca se va a contradecir en lo que está en su santa palabra y sus obras providenciales. Nunca se olviden de eso. Aunque el enemigo, Satanás, podrá contestar las oraciones, eso sí podrá ser cuando Satanás contestará la oración o la petición que estaremos haciendo, posiblemente no esté de acuerdo con lo que ya está escrito en la palabra de Dios. Sabremos entonces que eso no es Dios que está contestando esa oración. Y miren lo que dice la sierva de Dios. Mensajes selectos, tomo 1. Léanlo conmigo. Donde quiera obra el Señor dando una bendición genuina, también se revela una ¿qué? Una falsificación a fin de dejar sin efecto la verdadera obra de Dios. Repito una vez más: si Dios está contestando esa petición y esa oración, siempre esa oración, la respuesta a esa oración, estará basada sobre lo que está escrito en la palabra de Dios
y en las obras providenciales. Nunca se olviden de eso, porque dice la sierva de Dios, así como trabaja el Señor Jesús dando una bendición genuina, también se puede revelar y se revela una falsificación. No se olviden de eso. Recuerden que la respuesta de Dios nunca estará en contra de lo que ya está escrito en su santa palabra. Pregunta número 6. Pregunta número 6. ¿Debiésemos ayunar y orar más? Bueno, sí, hermanos, pero miren, fíjense bien, y quiero pasar un tiempecito en esta pregunta. En Isaías, que no voy a tomar tiempo ahora de leer, pero anótenlo, hermanos, pero en Isaías 58 y 59, ustedes van a encontrar cuál es el ayuno verdadero. Isaías capítulo 58 y capítulo 59. Ahí encontrarán lo que escribe el profeta Isaías acerca de cuál es el ayuno verdadero. Y luego dice la sierva de Dios, miren, fíjense bien. El ayuno, léanlo conmigo, todos juntos, léanlo, como si hubiesen comido al mediodía. El ayuno verdadero que debiera recomendarse a todos es la abstinencia de todo alimento estimulante y el debido consumo de alimentos sencillos que Dios ha provisto en abundancia. Ahora, hermanos, eso, según la sierva de Dios, eso llega a ser el ayuno verdadero. Yo me recuerdo en una iglesia, no fue esta, pero recuerdo una iglesia donde participábamos de vez en cuando un sábado de ayuno y oración. Y dejábamos de comer. Ahora me supongo que muchos de ustedes han participado de ese tipo de ayuno, donde dejan desde el viernes de noche hasta el sábado de noche, dejan de comer. Pero la sierva de Dios dice que el ayuno verdadero no es tanto dejar de comer, sino es el debido consumo de alimentos sencillos. ¿Cuáles son los alimentos sencillos? Frutas, un caldito posiblemente, jugos, nueces. Esos son los alimentos sencillos. Pero como les estaba mencionando, me recuerdo en esta iglesia, dejábamos de ayunar, dejamos de comer desde el viernes de noche hasta el sábado de noche. Yo me recuerdo que pasábamos tiempo por la tarde, el sábado por la tarde en la iglesia, y un joven vino conmigo, pastor, ya nos quedan solamente 3 horas y vamos a poder comer. Pues en vez de estar orando, estaba viendo el reloj. Estaba viendo el reloj, cuántas horas le faltaba antes de comer. Y luego me dice, fíjense en esto, me dice, pastor, en 3 horas más le voy a dar duro a McDonald's. No, hermanos, eso no es el ayuno verdadero. El ayuno verdadero, ella dice, debiera recomendarse de dejar en la abstinencia de todo alimento estimulante y el debido consumo de alimentos sencillos. Ese es el ayuno verdadero. Sí, hermano. En voz alta, pónganse de pie, voz evangelista. A ver, denle un micrófono a alguien, por favor. Porque todos queremos escuchar, hermano. Y no se olviden, si tienen preguntas, ahí le va un micrófono. Nunca he oído de esto, no que un ayuno verdadero es no pensar en en el ser de uno mismo, pero de los otros. Hable fuerte, hermano, porque no lo escucho. Un ayuno verdadero es no comer y también pensar en el ser del otro, sino de uno mismo, no de uno mismo. ¿Que no? Sí, y si la persona no quiere comer, ya es de la persona. Pero ella, la sierva de Dios dice, bajo inspiración divina, porque ella fue inspirada, ella dice que el verdadero ayuno no es de dejar de comer. Ella dice que el verdadero ayuno es el debido consumo de alimentos sencillos. Y los alimentos sencillos, como acabo de mencionar, pueden ser frutas,
Un caldito es algo bien sencillo. Jugos y naranjas, si algunos pueden. Ok. Y luego, hermanos, sigue diciendo la sierva de Dios, no es necesario, ¿qué? No es necesario abstenerse de alimentos, ella dice. Consejo sobre el régimen alimenticio. No es necesario abstenerse de alimentos, pero debieran comer con moderación alimentos sencillos. Otra vez ella usa esa expresión. No es necesario dejar de comer, ella dice, para tener un ayuno verdadero, pero ella dice y aconseja comer con moderación alimentos sencillos. No naranjas mañana, mediodía y noche. Comer alimentos sencillos. Ese es el ayuno verdadero. ¿Alguna pregunta acerca de eso, hermanos? Pregunta número 7. En nuestros devocionales personales, ¿es más efectivo orar en voz alta o en silencio? Creo que más o menos hemos comentado sobre eso. Mire, dice la sierva de Dios, ella escribe en el libro Thoughts from the Mount of Blessing. Ella dice, los discípulos habían estado ausentes del Señor. Y ella está escribiendo acerca de la experiencia cuando los discípulos encontraron a nuestro Señor Jesucristo en el huerto, en el jardín, orando. Y ella escribe acerca de esto. Los discípulos encontraron al Señor Jesús, habían estado ausentes del Señor Jesús por un tiempo breve. Y cuando regresaron, fíjense bien, cuando regresaron, encontraron al Señor Jesús absorbido en comunión con Dios. Él estaba hablando con su Padre Celestial. Inconsciente, dice la sierva de Dios. Él no sabía, inconsciente de la presencia de ellos. Él no sabía. El Señor no sabía que los discípulos estaban ahí, escuchándolo. Ella dice, inconsciente de la presencia de ellos, Él, el Salvador, Señor Jesús, Él continuó, ¿qué? Orando en voz alta. Si el Salvador Jesús oró en voz alta, entonces hay una lección para usted y para un servidor. También debiésemos orar en voz alta. Y ella está hablando de las oraciones personales, las oraciones privadas. A eso se refiere. Y de paso, hermanos, cuando los discípulos, fíjense bien, cuando los discípulos escucharon al Señor Jesús orar en esta ocasión, dice la sierva de Dios que el Salvador estaba inconsciente. Él no sabía que ellos estaban cerca escuchando la oración que él estaba elevando al Padre Celestial. Es cuando en la palabra de Dios dice que cuando él terminó, los discípulos le preguntaron, Señor, enséñanos a nosotros orar. Imagínense la oración que el Señor Jesús estaba haciendo. Los discípulos se quedaron tan impresionados que le preguntaron, Señor, enséñanos a nosotros a orar. Sí, hermano. Hermanos, otra vez más repito lo que dice la sierva de Dios. Dos cosas, tengan en mente, y por favor no se olviden de esto. El ayuno verdadero me baso sobre lo que dice el profeta Isaías. Es porque les pedí, anótenlo, lean cuando tengan tiempo, lean Isaías 58 y Isaías 59. Ahí el profeta Isaías nos dice clarito
lo que es el ayuno verdadero. El profeta Isaías dice que el ayuno verdadero es alimentando a los que tienen hambre, ayudando a los pobres. Según el profeta Isaías, otra vez me baso sobre eso, hermanos. Isaías 58, 59. Ese, según el profeta Isaías, eso llega a ser el ayuno verdadero. Y luego la sierva de Dios lo amplifica diciéndonos que el ayuno verdadero no es dejar de comer, de comer en completo. Ella dice que el ayuno verdadero es dejando las comidas estimulantes y comiendo comidas sencillas. Ahora, ¿qué es una comida sencilla? Yo digo, hermanos, que las frutas, eso es algo sencillo. Las nueces es algo muy sencillo. Uno tiene semillas, uno no tiene que pasar tiempo preparando todo eso. Aún un caldito ahí, hermanos, para mí eso es algo muy, muy sencillo. ¿Ok? Eso es lo que yo puedo decir. Isaías 58, 59. Ahí el profeta Isaías menciona lo que es el ayuno verdadero. Y ella, la sierva de Dios, amplifica diciéndonos cuál es también el ayuno verdadero. ¿Ok? Sí, hermana. No, se estaba rascando la cabecita. Está bien. Hermano. Sí, quería leer de Isaías. Aquí está 58 y 50, esos dos capítulos. Está el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que inclina su cabeza como junco y haga cama de cilcio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados? Y que rompáis todos yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento? Ya. Y a los pobres errantes alberguéis? Ya. Pueden leer eso cuando lleguen a casa, pero el capítulo 58, como usted muy bien lo está leyendo ahí, básicamente poniendo eso en el lenguaje de 2019, poniendo eso en el lenguaje 2019, básicamente nos está diciendo, el ayuno verdadero, hermanos, es un gran arrepentimiento, entregando nuestra vida al Señor Cristo Jesús, haciendo una entrega a nuestro Salvador. Y luego sigue diciendo en el pasaje, el capítulo 59, es alimentando a los pobres, ayudando a los pobres, alimentando a aquellos quienes tienen hambre. Hermanos, aquí en esta área, déjenme decirles, ustedes tienen una gran oportunidad, una gran oportunidad. Y yo veo de vez en Facebook aquí que esta iglesia está cumpliendo con ese ayuno verdadero, hermanos. Yo he visto en Facebook que ustedes salen para ayudar a los pobres, salen para alimentar a los necesitados, los hambrientos. Hermanos, ese es el ayuno verdadero. Además de, como usted acaba de leer, hermano, pero no quería que leyera todo el capítulo, ¿no? Porque se me está yendo el tiempo, ¿no? Pero como usted muy bien lo está leyendo, hermanos, es una entrega total y completa a nuestro Salvador Cristo Jesús. Ese es un ayuno verdadero. ¿Ok? ¿Estamos bien? Muy bien. Nuestras oraciones, dice la sierva de Dios, debieran tomar la forma de una conversación con Dios, como si hablásemos con un amigo. Esa es la oración, tomando una conversación con nuestro Dios, como si estuviésemos hablando con un amigo. Muy bien, hermanos, no quiero abusar del tiempo, ya terminamos casi. Pregunta número 8. ¿Cuándo debiera ser ungida una persona? Hablando del ungimiento, miren, tomen su Biblia rapidito. En la Biblia, no sé si tengo estos pasajes en la Biblia hay tres pasajes donde
hay 3 pasajes que hablan acerca del ungimiento. Aquí en Santiago, el libro de Santiago, capítulo 5, es un pasaje que usamos mucho acerca del ungimiento. Pero mis queridos, hay 3 pasajes bíblicos donde habla acerca del ungimiento. Usamos mucho Santiago capítulo 5, llamar a los ancianos, y luego si una persona está enferma, hablar a los ancianos, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor Jesús. Usamos este pasaje mucho, y es lícito, es bueno, es bíblico. Pero hay otro ungimiento también. No tengo el pasaje bíblico aquí en la pantalla, pero vayan conmigo rapidito al libro de San Marcos, el capítulo 6. Y los hermanos apostólicos, lo que estoy diciendo es que la razón, el por qué no usamos o no practicamos mucho este ungimiento de Marcos 6 es porque los hermanos evangélicos, apostólicos también están bien involucrados en esto. Pero hermanos, esto es bíblico, este ungimiento es bíblico. Miren Marcos capítulo 6. Y otra vez, nomás anótenlo, léanlo cuando lleguen a casa. Porque hermanas, si me da unos 5 o 10 minutos más. Pero miren, el Señor Jesús le dio una misión a los 12 discípulos. Lo encontramos en Marcos capítulo 6. Lean conmigo el verso 7. Marcos capítulo 6 y el verso 7. Dice, léanlo conmigo. Dice, después llamó a los 12. Jesús llama a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio ¿qué? Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y luego ahí en el verso 12, y saliendo predicaban, está hablando de los 12 discípulos, y saliendo predicaban que los hombres ¿qué? Arrepintiesen. Y el verso 13, y estos discípulos que el Señor Jesús les dio autoridad, salieron y echaban fuera muchos demonios. ¿Y qué hacían? Y ungían con aceite muchos enfermos y los sanaban. Ahora, claro, habían muchos enfermos, pero sin duda, fíjense bien, sin duda, habían enfermos físicamente hablando y habían enfermos espiritualmente hablando. Sin duda, sin duda. Habían enfermos, matrimonios enfermos, sin duda. Sin duda habían jóvenes malcriados en esos días, sin duda. Y la historia bíblica aquí en Marcos 6 dice que el Señor Jesús les dio autoridad a los discípulos. Y los discípulos salieron ungiendo personas en el nombre del Señor Cristo Jesús. Hermanos, no solamente en Santiago 5 es bíblico para ungir a una persona, un enfermo, pero también es bíblico, según Marcos capítulo 6, el ungimiento para personas enfermas espiritualmente hablando. Y luego hay otro ungimiento, Vayan conmigo a 1 de Samuel, el capítulo 10. 1 de Samuel, acá en el Antiguo Testamento. 1 de Samuel, el capítulo 10. Y aquí en 1 de Samuel, el capítulo 10, ustedes otra vez pueden leer toda la historia, pero aquí es donde Saúl fue ungido como ¿qué? Como rey. Ahora tenemos estos 3 ungimientos. Santiago capítulo 5, que es ungir, el ungimiento para un enfermo, que es bíblico eso. En Marcos capítulo 6 tenemos otro ungimiento
física y espiritualmente. Y lean lo que dice la sierva de Dios también acerca de ese ungimiento. No piensen que solamente estoy sacando cosas ahí, inventando pensamientos aquí. No, lean lo que dice la sierva de Dios acerca de Marcos el capítulo 6. Hay un ungimiento ahí también, según Marcos 6. El Señor Jesús dio autoridad para sanar, ungir personas físicamente y espiritualmente. Y luego 1 Samuel capítulo 10, otro ungimiento. Cuando Saúl fue ungido como rey sobre Israel. ¿Qué implica esto? ¿Qué implica el ungimiento de Saúl? Implica ungir a un individuo para cumplir con una misión especial. Es lo que implica ahí 1 Samuel el capítulo 10. Porque Dios quería que Saúl cumpliera con una función, una misión especial. Y ungimos personas hoy en día también para que cumplan con una misión especial. Hay 3 ungimientos en la palabra de Dios. Santiago capítulo 5, y luego para ungir a los enfermos, y luego Marcos el capítulo 6 y 1 Samuel el capítulo 10. No voy a tomar tiempo, hermanos, de leer todas estas citas hablando de Santiago capítulo 5, ungiendo a los enfermos. Hemos repasado eso ya. Consíganse el ungimiento, consíganse el libro El Ministerio de Curación, y ella habla mucho acerca del ungimiento. La diferencia entre el ungimiento de una persona y la extrema unción. ¿Saben cuál es la diferencia? Ungir a un enfermo es que se haga la voluntad de Dios. Y Dios a veces, hermanos, ha sanado a varias personas. Yo los he conocido, he hablado con esas personas donde Dios, donde una persona, después de haber sido ungido en el nombre del Señor Jesús, Dios milagrosamente los sana. La extrema unción que usa la Iglesia Católica es básicamente ya para preparar a esa persona para que muera. Y el ungimiento de una persona, según Santiago capítulo 6, no es, hermanos, no es para preparar que la persona se muera, es que se haga la voluntad de Dios en la vida de esa persona. Muy bien, hermanos, déjenme. Ministerio de Curación, leamos esta cita todos juntos. Dice: los que buscan la salud por medio de la oración no deben dejar de hacer uso de los remedios puestos a su alcance. No, hermanos, si una persona está enferma y el médico le receta alguna medicina, dice la sierva de Dios, los que buscan la salud por medio de la oración no deben dejar de hacer uso de los remedios puestos a su alcance. Yo me recuerdo en una iglesia donde yo pastoreé, y no fue esta, pero una iglesia donde yo pastoreé, una hermanita creía que una vez de orar por ella, que no había necesidad de usar las medicinas que el doctor había ordenado para ella. Y una vez la fui a visitar en el hospital, y nunca me olvido de esta experiencia, porque cuando llegué al hospital, ella, en pocas palabras, la conversación empezó: pastor, mire, yo sé que Dios me va a sanar, yo no necesito remedio aquí de los médicos, no, hermano, Dios me va a sanar. Y luego, ¿saben lo que ella hacía? Todas las pastillas que los médicos, las enfermeras le traían, se los escondía bajo la almohada. Le dije: no, hermana, usted tome eso. Si el médico lo ha ordenado para usted, usted úselo, tómelo. No, hermanos, dice la sierva de Dios que los que buscan la salud por medio de la oración no deben dejar de usar los remedios puestos a su alcance. Hacer uso de los agentes curativos que Dios ha suministrado para aliviar el dolor y para ayudar a la naturaleza en su obra restauradora no es negar nuestra fe. Es lícito tomar la medicina que los médicos nos han ordenado, nos han dado. No, hermanos, no es negar la fe.
Dios, dice la sierva de Dios, que Dios ha suministrado todo esto para nuestro alivio y sanidad. Y luego ella termina diciendo, el ministerio médico, que no es nuestro deber llamar al pastor y ni los ancianos por cualquier dolencia que tengamos. Si el callo nos duele, hermanos, no hay necesidad de llamar al pastor. ¿Ok? Ella dice, no es necesario llamar al pastor ni los ancianos por cualquier dolencia que nosotros tengamos. Muy bien. Ahora, hablando de todo esto, hermanos, el más grande asunto de la vida no es que una persona sane, o que una persona esté libre del dolor, o que una persona esté sufriendo. Eso no es lo más grande de esta vida. Hay sufrimiento, hermanos, en todo el mundo hay sufrimiento. Yo lo he visto, ustedes también lo han visto. Y eso no es lo más importante. Aquí lo más importante es que la persona encuentre a Dios a través de todo este sufrimiento. El mejor ejemplo que yo les puedo dar, anótenlo, Juan el capítulo 17, el verso 1. Léanlo conmigo, dice: Padre, la hora ha llegado. El Señor Jesús está ya para ser crucificado. Y Él dice: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Hermanos, eso es lo más importante. El Señor Jesús, ya para ser crucificado, dice: la hora ha llegado. La hora del sufrimiento ha llegado, Él dice. La hora de la agonía ha llegado, Él dice. La hora de la muerte ha llegado, Él dice. La hora de derramar sangre para la salvación del ser humano ha llegado, Él dice. El Señor Jesús oró: Padre, la hora ha llegado. Pero si la hora ha llegado, miren lo que Él dice: la hora ha llegado para que tu Hijo te glorifique a ti. Y hermanos, escuchen bien lo que voy a decir. En el sufrimiento, cuando llegue esa hora, lo más importante no es tanto, y lo digo muy cuidadosamente, no es tanto que la persona sane, porque Dios lo va a sanar, tarde o temprano. Dios lo va a sanar. Lo más importante es que el nombre de Dios sea glorificado. Es lo que hizo el Señor Jesús. Padre, la hora ya ha llegado. Te pido, te ruego, Dios, dice el Señor Jesús, que tu Hijo te glorifique a ti. Que en nuestros sufrimientos, en nuestra agonía, en nuestro padecer, hermanos, lo más importante es que usted y yo glorifiquemos el nombre de Cristo Jesús. Eso es lo más importante. Ahora, hermanos, para terminar, pregunta número 9. En una oración, ¿es correcto pedir por una señal? Miren, déjenme de leer por lo menos una cita de la sierva de Dios. Creo que tengo la cita aquí. Moisés pidió por señales, Gedeón pidió por señales. Ustedes recuerdan esas historias. En el Antiguo Testamento hay muchos quienes pidieron por señales, pero ¿qué de nosotros hoy en día, en el siglo XXI? ¿Es bueno pedir por señales, hermanos? Miren, hay una cita de la sierva de Dios que quiero leer rapidito. Aquí está, léanlo conmigo. Dice: en el caso de algunas personas, el maligno se ha manifestado en la forma de pruebas de factura humana, destinadas a obtener conocimiento acerca de la voluntad de Dios.
se me mostró. Ahora ella no está hablando, hermanos, nomás pensamiento de ella. Ella dice que se mostró que en esto constituye un engaño que se había convertido en infatuación y que es contrario a la voluntad del Señor. Si seguimos tales métodos, estaremos colaborando con los planes de ¿quién? Del enemigo. Y ella termina diciendo, Mensajes Selectos, tomo 2, en tiempos pasados algunos creyentes tenían gran fe en el acto de establecer señales mediante las cuales decidir cuál era su deber. En otras palabras, ella nos está diciendo, hermanos, que hoy día nosotros tenemos la Santa Biblia, mucho conocimiento ahí. Hoy día tenemos los escritos de la sierva de Dios, mucho conocimiento ahí, que los del Antiguo Testamento no tenían, hermanos, no tenían. Y ella también dice en esta cita, Mensajes Selectos, tomo 2, ella dice que también el enemigo, Satanás, puede dar una señal falsificada. Y ella dice, se me mostró que esto no es el mejor camino por el cual seguir. ¿Es lícito entonces pedir una señal? Yo no quiero decir que Dios lo va a condenar si usted lo hace, pero ella dice, el consejo que tenemos es mejor no hacerlo. Por último, hermanos, pregunta número 10. ¿Por qué permite Dios algunas tragedias aún en la vida de personas buenas? ¿Podría ser esto la voluntad de Dios? Y hermanos, ustedes muy bien lo saben y yo lo sé. ¿Por qué un niño de unos 11, 12 años, por qué es que Dios permitió que él muriese? Un niño, una tierna edad. ¿Por qué? ¿Por qué es cuando escuchamos de estos misioneros que son balaceados en el campo misionero? No es que ellos habían dejado casa, hogar, familiares para ir al campo misionero, para proclamar el mensaje de Dios. ¿Por qué es que Dios permitió que ellos muriesen? ¿Por qué? ¿Será, hermanos, que esto es la voluntad de Dios? Miren, quiero terminar con estas citas. En el libro My Life Today, mi vida, esto no está en español, pero lo hemos traducido. Miren lo que ella dice. Dios es un observador vigilante de las acciones de los hombres. Nada se lleva a cabo en la tierra ni en el cielo sin el conocimiento de ¿quién? Del Creador. Nada puede pasar sin su permiso. Nada podrá tocarle sin permiso del Señor. Qué lindo saber eso, hermanos. No importa lo que pase en nuestra vida, Dios siempre está en control. Todos nuestros padecimientos, todas nuestras tristezas, todas nuestras tentaciones, todas las pruebas, todas las pesadumbres, congojas, todas nuestras privaciones y persecuciones, todo, en una palabra, contribuye a nuestro bien. ¿Qué les parece, hermanos? Y luego ella termina diciendo, se encuentra el ministerio de curación. Todos los acontecimientos y circunstancias obran con Dios para nuestro bien. Hermanos, fíjense en esta cita. Esta es la última cita, creo que tengo. Todo lo que nos ha confundido en las providencias de Dios será aclarado en el mundo por venir. Las cosas como difíciles para comprender encontrarán una explicación. Algún día, hermanos, Dios lo aclarará, lo explicará. Ella dice, los misterios de la gracia serán abiertos ante nosotros. Donde nuestras mentes finitas descubrieron solamente confusión y promesas quebrantadas, veremos una armonía perfecta y hermosa. Entonces conoceremos
que el amor infinito ordenó las experiencias que para nosotros fueron los más probantes. Oh, hermanos, yo no sé qué más claro lo queremos. En algunas ocasiones ella dice que Dios, Jehová Dios, ordenó las experiencias que para nosotros han sido las más difíciles para aceptar. Pero nunca se olviden, servimos un Dios sabio. Servimos un Dios que nunca hará algo para lastimarnos, aunque nosotros no lo comprendamos ahora. Estoy pensando aquí en el caso de la hermana Sánchez. Pero nunca Dios hará algo para lastimarnos, hermanos. Dios siempre tiene su plan. Y algún día, como dice la sierva de Dios, algún día, cuando lleguemos a las mansiones celestiales, Dios lo va a aclarar para nosotros. Hermanos, que Dios me los bendiga y ojalá que estos pensamientos nos ayuden a crecer en nuestra vida espiritual. Voy a pedir que el grupo pase. Voy a hacer un llamado, hermanos, después de este himno, pero escuchen bien las palabras de este himno. Mientras ellos pasan,